Aldo Ocampo González es chileno, 1987, teórico de la educación inclusiva y crítico educativo. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo. Primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Se formó como profesor de educación general básica, es licenciado en educación, postitulado en psicopedagogía e inclusión por la Universidad Católica de Chile. Es magíster en educación, mención currículo y evaluación, máster en política educativa, máster en lingüística aplicada por la Universidad de Jaén, España. Es máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, España, y doctor en ciencias de la educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude por la Universidad de Granada, España. Además, posee un título de postdoctorado en educación, contextos contemporáneos y demandas populares por el Instituto de Educación de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como más de 100 artículos entre el periodo 2009 a 2019. Ha impartido más de 120 conferencias, conferencias magistrales y clases magistrales en casi todo Iberoamérica por invitación y gracias a sus escritos y publicaciones. En julio del 2017 y en 2019 le fue otorgado el reconocimiento de Ciudadano Ilustre por el Distrito de Riobamba, Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva, y así también por el municipio del Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú. En el 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta además con el reconocimiento del Congreso del Perú por su aporte a la educación y a la cultura. Actualmente, cursa una estancia postdoctoral sobre descolonización lingüística y ontologías relacionales en la Universidad de Antioquia, Colombia, y otra sobre semiótica de la educación inclusiva en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa CRESUR, México. Bienvenido, profesor. El espacio es todo suyo. Agradecer y saludar a todos quienes nos acompañan el día de hoy en la transmisión. Yo voy a compartir mi pantalla y ya comenzaré. Lilith, ¿me puedes confirmar si me escucho bien, por favor? Se te escucha bien, Aldo. Muchas gracias, Lilith. Bueno, agradecerle a todos quienes están participando el día de hoy de esta jornada. Y bueno, solicitar una disculpa, primera vez que nos pasa que sucede un desperfecto técnico en nuestras transmisiones, pero bueno, es parte también del ejercicio de aprendizaje al que estamos enfrentados todos y todas en este tiempo tan excepcional que nos toca vivir. Me da mucho gusto leer en el chat que hay muchos colegas, profesores, amigos del CELEI que siguen los eventos, las transmisiones, y agradecerle a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este espacio que tiene como propósito repensar temas fundamentales en la investigación de lo que llamamos educación inclusiva, ¿ya? Así que dicho eso, quiero comenzar mi exposición. Bueno, lo primero que yo quisiera compartir es que no traigo ninguna presentación magistral, ni mucho menos, sino que traigo parte de lo que he venido investigando durante los últimos años sobre la construcción del conocimiento en el campo de lo que llamamos educación inclusiva. Bueno, esta presentación se titula Epistemología de la educación inclusiva y territorios de la diferencia, por lo tanto vamos a trabajar en 2 dimensiones, en una dimensión que es lo propio de la construcción del conocimiento y en otra que dice relación con la propia
naturaleza ontológica, la comprensión del ser humano y de las diferencias, ¿ya? Bueno, y obviamente en clave de lo político y lo metodológico. Bien, dicho esto, comenzamos. Bueno, lo primero que yo quisiera compartir con todos ustedes es este mensaje de advertencia, pero advertencia en el sentido de lo que debemos como tratar de visualizar, ¿ya? No de hacer una sentencia. Y esta advertencia dice: la educación inclusiva no es un eslogan, ni un mensaje de propaganda, ni mucho menos un cliché. Es mucho más compleja de lo que pensamos y de lo que se sostiene habitualmente en las estructuras académicas, en los seminarios, incluso en la literatura especializada. En ese sentido, sería muy importante entender que detrás de la educación inclusiva se albergan la producción de otros dispositivos de la subjetividad, otras formas de concepción del contractualismo social y, por ende, de las relaciones existenciales, convivenciales, a las que estamos llamados y que necesitamos aprender a descubrir e imaginar. Por eso me gustaría que en esta presentación y a lo largo de todo el seminario pudiéramos romper esa idea de que la inclusión es un argumento tan directo, tan simple, sino que se albergan, se ponen en juego cuestiones mucho más complejas que están en relación con la existencia, con los desarrollos institucionales de la sociedad, con las reglas del juego, de cómo funcionan nuestras sociedades, que es lo que Iris Marion Young va a denominar las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Bueno, en ese sentido, tendríamos que entender entonces que la inclusión es, desde mi posición política y teórica, un complejo proyecto político y una desconocida praxis relacional, un nodo histórico, contingente, estructural y heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo la inclusión es mucho más compleja que un simple mecanismo de aglutinar estudiantes puestos en la estructura educativa, ¿no? En ese sentido, la inclusión como proyecto político nos hace un llamamiento profundo a puntualizar cómo funcionan las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad, cómo se producen, funcionan las estructuras políticas, culturales, sociales, eh, económicas, etcétera, que son las que van a trazar las configuraciones del sistema educativo en su conjunto y van a definir o delimitar ciertos obstáculos complejos para determinados colectivos estudiantiles, por ejemplo, o grupos sociales que, estando ejerciendo el derecho a la educación, van a ser arrastrados hacia las fronteras de la educación. Y lo entendemos como un nodo histórico porque corresponde a una época particular, a pesar de que muchos de sus marcos de valores sean transversales a distintos momentos, va a constituir un modo histórico particular acerca de cómo pensamos el hombre, la humanidad, la existencia y nuestra propia naturaleza humana. Y estamos en un momento sumamente interesante para pensar justamente cómo podemos subvertir esa forma rígida de pensar lo humano. Y evidentemente la dimensión estructural nos dice que la inclusión justamente es un proyecto, un fenómeno en sí mismo estructural, ¿no? Y que tiene un correlato pedagógico, ¿sí? Todos los problemas de la injusticia, de la inequidad, de la inclusión, son problemas de orden estructural que tienen luego un correlato en la práctica educativa. Bueno, en ese sentido, entonces, nosotros podríamos decir que la inclusión debe concebirse y conceptualizarse como un proyecto político que va a estar preocupado por ofrecer un examen acerca de la identidad, la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión. Nunca se convierte en una práctica especializada para niños especiales, que ese es el error recurrente que tienen las políticas públicas y que se ha reproducido eminentemente en los sistemas educativos con gran preeminencia, ¿no? La inclusión va a estar preocupada por entender cómo se producen los frenos al autodesarrollo de determinados grupos y justamente cómo producimos un acto de imaginación para poder articular o cristalizar en la práctica educativa otras formas pedagógicas, otras concepciones del tiempo educativo, etcétera. Bueno, en ese sentido, entonces, ya entrando de lleno a la presentación, me gustaría entonces partir con algunos puntos de entrada en este debate, ¿no? Y decir como argumento uno que la educación especial puede ser una forma de inclusión,
No obstante, la inclusión no es una forma de lo especial, es más bien un mecanismo de transformación del mundo y del sistema educativo en su conjunto. Y esto me parece importante porque uno de los debates no resueltos dentro del mundo académico tiene que ver con esta idea de pensar que la educación inclusiva nace o encuentra su génesis en la educación especial. Y ese es un error, eh, francamente, el principal reduccionismo que tiene, porque si bien son primos en cierta medida, no son lo mismo ni comparten la misma naturaleza epistemológica o metodológica, ¿ya? Como vamos a revisar a lo largo de la presentación. Y como argumento dos, y con esto no quiero negar la educación especial, sino que lo que intento decir es que tienen una naturaleza epistémica, metodológica, categorial, política y didáctica completamente diferente, ¿no? Y es un error pensar que la inclusión nace de lo especial, o como la visión neoespecial, que es la que tenemos hoy día con mayor vigencia, esta que nos dice que plantea lo inclusivo como una nueva forma de lo especial. Ese vendría a ser, dentro de mi trabajo teórico, lo que yo denomino uno de los principales fracasos cognitivos o errores en la construcción del conocimiento, porque hay muchas más cosas que entran a debatirse, a jugar, a cuestionarse cuando examinamos o nos preguntamos de dónde nace este conocimiento, ¿no? Y como argumento dos, queridos compañeros, yo quisiera decir también que cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, se impone una falsa política de transformación. La inclusión nada tiene que ver con las necesidades educativas especiales, y esto no es solamente lo digo yo, ya lo dicen muchos teóricos, sobre todo australianos y británicos, y más bien trata de hacer frente para emitir un dictamen acerca de la exclusión. ¿Y por qué digo que no tiene nada que ver con las necesidades educativas especiales? Porque las necesidades educativas especiales tienen justamente un correlato propio del régimen especial céntrico o de lo que yo denomino el legado a través de la imposición epistémico-didáctica de la educación especial. Y eso de alguna manera a nivel de la comprensión del ser humano nos lleva justamente a un compromiso de orden esencialista, pensar nuevamente desde el lugar del déficit, de la ideología de la anormalidad, y justamente cuando nos hacemos la pregunta de por qué las necesidades educativas especiales no tienen relación con la inclusión en su sentido epistémico, es porque la inclusión está más asociada a la multiplicidad de modos existenciales del ser humano, o como yo denomino, la multiplicidad de singularidades, las múltiples formas de existencia, pero que cautivan nuestra pluriindividualidad, ¿ya? Y como argumento 3 podríamos decir que no sabemos con exactitud qué es la educación inclusiva. Y en este sentido, esto me parece importante, porque el desorden conceptual que hoy día hay sobre inclusión, la diversidad de voces y el desacuerdo sobre su naturaleza epistemológica pone de manifiesto que en el fondo hay una incomprensión acerca de su verdadero índice de singularidad, es decir, de su propia identidad y de su propia naturaleza. Y es muy común que uno vaya a seminarios, a encuentros, a capacitaciones, donde hay muchos investigadores de gran trayectoria, pero que en el fondo no saben explicar a ciencia cierta qué es la educación inclusiva. Eso no es que yo esté criticando a los autores, sino que estoy documentando cómo la presencia de una incomprensión sobre su verdadero índice de singularidad o de su naturaleza. Bueno, en esta lámina que estamos revisando a continuación, aparece, en el título dice, la educación inclusiva no es educación especial. Y esto me parece importante poderlo aclarar, porque en el fondo nosotros el gran interrogante que tenemos es ¿qué es la inclusión? ¿No? Y esa es una pregunta de orden metafísica, ¿ya? Y propia de la modernidad. ¿Y qué va a ser la modernidad? Un complejo biopolítico y de homogenización, que va en el campo pedagógico y de la psicología, va justamente a brindar explicaciones universales acerca del ser humano. Bueno, si la pregunta es si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué es? Lo primero que tendríamos que decir es que ambas son primas o primas hermanas entre sí, primas en segundo grado, podríamos decir, pero no comparten la misma naturaleza.
¿ya? Van a compartir, van a converger en ciertos puntos de análisis, pero no comparten un mismo propósito ni una misma naturaleza. Y si tuviéramos que pensar qué es mayor, lo inclusivo o lo especial, evidentemente que lo inclusivo es mayor, alberga a lo especial, porque lo inclusivo como uso heurístico, como sentido epistémico, lo que hace dentro de la pedagogía es actualizar en un doble impulso de creatividad todos los campos de trabajo de lo que llamamos la pedagogía. Y uno de ellos es la educación especial. Sin embargo, para efectos de esta presentación, podríamos decir que la educación inclusiva es una lucha contra el fracaso y la exclusión, pero también es un poderoso dispositivo, una poderosa estrategia de actualización de todos los campos del saber pedagógico. Y en ese sentido hay una pregunta que nos tendríamos que hacer de acuerdo a las imágenes que aquí aparecen. Bueno, ¿solamente estos son los sujetos que tienen que ser parte de la inclusión o hay muchos más rostros que no están siendo albergados dentro de esta discusión? Las imágenes que ustedes ven a continuación nos hablan de los mapuches, por ejemplo, que es uno de los principales grupos étnicos de Chile. Nos hablan en el centro de las personas en situación de discapacidad y en la última imagen nos hablan de la diversidad sexual o de las identidades sexuales no normativas. Sin embargo, estos han sido los grupos históricamente que en la política pública, en las políticas de representación del otro o en las políticas de la diferencia, se entienden como parte de lo inclusivo. No obstante, aquí faltan muchos más rostros y modos existenciales. Desde esta perspectiva podríamos sostener que la educación inclusiva es mucho más abarcativa y de alguna manera cuando nosotros centramos la mirada solamente en estos grupos, reproducimos el problema ontológico de los grupos sociales. Desde esa perspectiva, entonces, necesitamos justamente romper ese problema ontológico de los grupos sociales que nos dice que la diferencia está ligada a la identidad y genera una atribución negativa y especular sobre el ser humano, ¿no? Entonces aquí la pregunta no es por los otros o los desdenes ontológicos que produjo la modernidad, sino que es la pregunta por los modos existenciales, los múltiples modos de existencia del ser humano. Hablar de inclusión es hacerse la pregunta por la multiplicidad de modos existenciales que están presentes en el ser humano. Bueno, desde ese punto de vista entonces llegamos a lo que yo denomino la edipización de la educación inclusiva, que es la metáfora que yo tomo de Freud para decir de alguna manera que el argumento que hoy día conocemos sobre inclusión, que impone el legado de la educación especial, tiende justamente a oprimir, a castrar el verdadero rostro, la verdadera identidad y el verdadero objeto de la inclusión. En ese sentido, yo llamo la edipización de lo inclusivo al acto de imposición, opresión que hace el discurso de la educación especial porque atrapa la pregunta por la naturaleza de la educación inclusiva. Y esto produce en términos intelectuales un sentimiento de resentimiento y extrañeza, ¿no? Por eso que muchas veces como que hay una imagen contradictoria entre el discurso y la práctica, entre el quehacer ético y las demandas pedagógicas que enfrentamos. Por eso, queridos compañeros y compañeras, podríamos decir que la inclusión no es una práctica de asimilación, que son lo común que hacemos, sino que es un profundo dispositivo de transformación del mundo y de sus sistemas, ¿ya? Y es un proyecto político que redefine entonces las bases del contractualismo social. Por eso vamos a decir que la educación inclusiva debe proporcionar un entrenamiento imaginativo. Cuando digo entrenamiento imaginativo es cambiar la forma en la que pensamos los procesos pedagógicos, pensamos el mundo, la existencia, la relación con el ser humano, con la realidad, etc. Y ese entrenamiento imaginativo debe proporcionar un desempeño epistemológico para que comprendamos de manera diferente el mundo y los múltiples deseos de quienes habitan esos mundos, ¿sí? La inclusión, entonces, no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un perverso efecto de asimilación cuando entienden la diversidad como un ideal de asimilación. Esta ecuación fortalece lo que yo llamo
el problema ontológico de los grupos sociales, operación en el que la diferencia se convierte en un atributo negativo y especular del ser, agudizando formas y condiciones de daño cognitivo y ausencia de reciprocidad. Lo que busca la inclusión en la que yo estoy comprometido hace mucho tiempo consiste en derribar las estructuras de asimilación inclusiva, cuando las estructuras sociales y educativas mantienen intactas sus estructuras de opresión y dominación. Trabaja en contra de lo que Spivak, a quien yo admiro mucho y por lo demás invito a leer, denomina sistema de legitimación por reversión, es decir, cómo ciertos bloques de reflexividad que nos informan, nos dan discusiones, informan nuestros desarrollos teóricos políticos se encuentran contaminados. En esta cita aparecen tres cuestiones a lo menos medulares para mí. Lo primero es decir que la inclusión no implica aumentar el número de niños matriculados en la escuela y hacer justamente que eso es una inclusión, sino que es cambiar las reglas del juego, de la propia gramática escolar y los conceptos de temporalidad y de funcionamiento del espacio político y pedagógico en que habitamos. Por otro lado, también nos dice que no es aumentar justamente a ciertos atraer al centro del sistema escolar a quienes históricamente han habitado los márgenes, porque eso de alguna manera deviene lo que yo decía en la lámina anterior, en políticas de asimilación. Lo que nos interesa acá es entender que el discurso que más hemos conocido, el que más hemos estudiado y el que está presente en la política educativa es farisaico, es decir, trabaja sobre una razón cognitiva que no tiene referencia objetiva sobre sí misma y por lo tanto produce un saber que está engañado y que poco nos informa sobre la verdadera naturaleza de lo que es la inclusión. Por eso, esos son los sistemas de legitimación por reversión, una idea que está presente, pero que en la práctica nos lleva a muchas más formas de enredo y incomprensión. Por eso la inclusión busca superar el empobrecimiento existencial en pos de la conveniencia. En realidad, destruye la posibilidad de una educación en el sentido más amplio de la palabra, y por eso lo que aquí está, queridos compañeros, al final de esta cita es lo más importante. La educación necesita de un patrón epistemológico diferente. Esto es lo que nosotros, una forma de pensar desde otros lugares de enunciación los problemas del mundo, ¿no? Y por ello, la inclusión como educación, si lo miramos en esta perspectiva, enfrenta el imperativo ético de resolver problemas que la sociedad crea en diversos frentes. Educar no es reproducir la cultura, sino que aprender a entrar en ella para poder experimentar la sublime acción de sabotear las estructuras de regulación del mundo. Nos enfrentamos a un problema de entendimiento imaginativo y de desempeño epistemológico. La educación es clave para prolongar la conciencia del mundo. Es este acto de toma de conciencia el que en ocasiones falla. Imaginar es una herramienta de justicia social. Por ello la inclusión, y me gustaría dejar esto muy, muy en claro, que la inclusión no es una tarea filantrópica idealista, como muchos creen, ni mucho menos una política idealista basada en una retórica liberal. Cuando digo liberal es justamente esto que apelamos por el respeto, pero faltan los dispositivos, como que decimos algo, pero en la práctica lo contradecimos, de justicia social, sino que involucra las estructuras abstractas de la democracia. Implica que el educador luche para sacar a los estudiantes de la subalternización, de las condiciones de marginación, pero no con el propósito de incluirlo a lo que ya está, sino que de cambiar justamente las reglas de funcionamiento de esa estructura. Cuando asumimos que la inclusión es el resultado del trabajo imaginativo, permite a sus usuarios actuar juntos y con ello alterar los signos de regulación de la realidad. Por ello, podríamos decir que la educación inclusiva va a producir un acto deconstructivo, un acto de la deconstrucción no es romper con lo que ya está, ese es el error persistente que hay en las estructuras académicas. Cuando hablamos de deconstrucción, la deconstrucción es, en estricto sentido, la capacidad de derribar la edificación metafísica occidental. En palabras simples, es romper con las explicaciones teóricas, metodológicas, éticas, que han sido legitimadas por
todo lo que tiene que ver con la forma, la razón teórica occidental. Y en ese sentido, de construir, ¿por qué la inclusión deconstruye aspectos de la educación? Porque les da la vuelta a esa estructura conceptuales, teóricas, validadas. Veamos a continuación de qué trata esto. Entiendo el potencial de la deconstrucción a través de un profundo acto de intimidad crítica. ¿Qué es la intimidad crítica? Es el acto de proyectar, de crear, de producir otras explicaciones. La distancia crítica va a ser el acto de interpelar, cuestionar lo que no nos gusta, pero la inclusión no se limita al acto de interpelar, sino que existe en la intimidad crítica, en la producción de otras formas de entendimiento. Y esta es una actividad intelectual que se sostiene en una peculiar modalidad heurística autorreflexiva acerca de su voz conciencia, de sí misma. Es ser consciente acerca de sus propias limitaciones desde el reconocimiento de una racionalidad que carece de referencias objetivas sobre su verdadera racionalidad, pues las ignora. Una de sus limitaciones consiste en ofrecer una racionalidad que opera bajo una grilla de inteligibilidad o de comprensión gobernada por un efecto constructivo próximo al engañador engañado, produciendo un efecto de saber que siempre ha estado engañado, una verdad por suplementación, es decir, la imposición de un modelo que no le corresponde. La educación inclusiva necesita de un cambio epistemológico que reorganice nuestros deseos. En ese sentido, entonces podríamos decir que asumir abiertamente la tarea crítica de la deconstrucción es entender desde adentro las reglas de comprensión, es trabajar a favor de la actividad edificadora, constructiva, ¿no? Esto es la base de la intimidad crítica. Construir es lo más difícil, criticar es lo más sencillo porque es tomar lo disponible. En cambio, la intimidad crítica implica construir, proyectar otras arquitecturas de pensamiento. Este es el ejercicio de mirar insistentemente su propio objeto de trabajo de forma seria y responsable. Acá nos enfrentamos al interrogante acerca de cómo leer la inmensidad de sus fenómenos, porque aquí se cruzan una multiplicidad de fenómenos de análisis. La deconstrucción es construcción, es un acto de intimidad crítica, no asume una actitud pretenciosa de tipo destruccionista como lo haría el falso pensamiento crítico que sanciona la sabiduría académica convencional, que por lo demás deviene en una praxis intelectualmente oscura. Utilizo la forma adjetival, oscura, para describir un corpus, un conjunto de ignorancias que son sancionadas bajo esta operación. Deconstrucción es sinónimo de construcción. Es a juicio de Spivak una operación desde la que hablas desde adentro, desde cuando tú conoces el fenómeno, cuando lo has vivido, lo has practicado, ¿sí? La intimidad supone habitar el adentro del fenómeno que interrogamos. El problema es que siempre estamos en una externalidad que no nos pertenece o bien que no manejamos o no comprendemos, ¿sí? En ese sentido, entonces, de construir la educación inclusiva no es sinónimo de poner en movimiento un acto de distancia crítica en relación con la educación especial, puesto que ambas nada comparten en su genealogía con, con sus puntos de análisis. La educación inclusiva es el resultado de múltiples enredos genealógicos, proyectos de conocimientos, conceptos, herramientas intelectuales, metodologías, las que operan a través de peculiares mediaciones, traducciones, giros y redoblamientos. ¿Por qué digo que viene de múltiples enredos genealógicos? Porque esto va a movilizarse entre la filosofía intercultural, el feminismo, la filosofía de la diferencia, los estudios de democracia, los estudios queer, los estudios de la mujer, va a tener hebras y raíces en múltiples campos y proyectos críticos del conocimiento, que eminentemente son muchos de ellos de base postestructuralista, pero que en esos debates no se va a llamar inclusión ni educación inclusiva, a pesar que van a tener luchas muy similares, ¿no? En ese sentido, entonces, podríamos sostener que es la intimidad crítica la que describe de mejor manera la operación justamente deconstructiva en términos de movimiento, de positividad o de producción de lo nuevo, ¿sí? Bueno, en ese sentido podríamos decir que la educación inclusiva se ha convertido, como ha sido tratada al día de hoy, ¿no?, en
un proyecto retóricamente complaciente que está avalado por múltiples clichés que son responsables, en cierta medida, de ocultar el gran campo de complejidad que define parte de la voz conciencia de lo inclusivo. Cuando el corazón del argumento es producido a través de una elaboración heurística por subrepción, ¿no? Tiende a ocultar la verdadera esencia del campo, dando paso a un discurso retóricamente complaciente. Cuando aceptamos que su argumento más difundido se torna retóricamente complaciente, nos enfrentamos a una racionalidad que debe ser aceptada como una pseudo-racionalidad, un efecto discursivo que puede ser significado bajo la operación de engañador-engañado, un encuadre argumental que nos engaña, que es complaciente, pero que siempre ha estado engañado sobre sí mismo. Por lo tanto, produce una verdad a partir de múltiples formas de engaño. Por eso, para ya ir cerrando mi presentación, la educación inclusiva es imaginar los futuros de la educación, ¿sí? Esta acción conlleva dos acciones cruciales para la enseñanza: la empatía pedagógica y también la creatividad y el tacto pedagógico. La suma de ambas, la integración de ambas, tiene como resultado la creación de otras coordenadas de alteridad. Por ello, el desafío va a ser justamente que debemos formularnos preguntas, nuevas preguntas, y pensar a través de ellas con imaginación y empatía para poder entrar en esa inmensidad de mundos que habitan la escuela y que justamente nos hablan acerca de la pregunta de los múltiples modos existenciales del ser humano. En esta diapositiva que está siendo proyectada, podemos encontrar los dos tipos de prácticas, ¿ya?, o de pragmáticas epistemológicas que se ven en el campo de lo inclusivo. Las primeras, la de la parte superior, llamadas prácticas de asimilación, se fundamentan en el ideal de la diversidad como ideal de asimilación. Y en esta, como nos va a decir Wassertron, hay un objeto que está objetualizado, que está reducido a ciertos sujetos, ¿no es verdad?, como veíamos en la lámina, que nos preguntábamos si era educación especial o inclusiva, y esto consolida entonces una comprensión de la realidad que está regulada por una dimensión esencializadora, individualista, y que, como nos va a decir Miekeval, se consagra una imaginación binaria, ¿sí? Un régimen normocéntrico, donde la diferencia está regulada por atribuciones negativas y especulares. En ese sentido, va a devenir entonces en una práctica de abducción, absorción y asimilación de personas, mientras que en la que aparece en la parte inferior se corresponden a lo que yo denomino las prácticas de transformación y creación de otro espacio educativo para las múltiples singularidades, ¿no?, que es la alteración del espacio escolar y de las categorías y de sus reglas de funcionamiento. Esto reconoce que hay sujetos de conocimiento, no objetos de conocimiento, y consolida una pragmática, una comprensión del ser y de la realidad de orden materialista, que entiende que el ser humano es producto de las interacciones históricas, culturales, sociales, y que por lo tanto está en permanente devenir. Y ese devenir justamente nos lleva a una política de transformación, porque lo que reconoce es que el problema está en el funcionamiento de la estructura y no tanto justamente en aglutinar estudiantes. Por lo tanto, el llamamiento que se hace en este tipo de estructura es justamente reconocer cuáles son los obstáculos complejos que atraviesan la experiencia biográfica, cultural, social, pedagógica de ciertos grupos. Bueno, para ya ir cerrando, yo quisiera decir además que hay 4 problemas fundamentales en la comprensión epistémica de la educación inclusiva. Uno de ellos es el problema ontológico, que, como bien aparece en esta diapositiva, tiene una regulación producto de la imposición de la educación especial y de pensar que su genealogía nace desde allí, desde el sustancialismo y de lo que se llama el humanismo clásico. Y el humanismo clásico va a ser esta forma de pensar justamente al hombre en Occidente como una única forma existencial homogénea y universal, que es la idea del hombre blanco, heterosexual, burgués, católico, etcétera, y que margina esa explicación a múltiples expresiones del humano. Esa idea del humanismo clásico sigue estando muy presente en los debates de la pedagogía y también de las propias humanidades. Y lo que nosotros necesitamos es justamente reconocer una ontología de lo menor, una forma en la que reconozcamos la revolución molecular de las múltiples singularidades y del devenir permanente de estas
¿no? Como formas únicas e irrepetibles que están presentes en el espacio escolar, ¿no? También a nivel epistémico, lo que nosotros podemos ver es que hay una ausencia de teoría y hay una serie de influencias teóricas, discursivas eminentemente, que viajan, deambulan por distintos campos del conocimiento, y a eso yo lo que denomino en mi epistemología es la construcción epistemológica a través de el nomadismo y el diasporismo epistemológico, que es justamente la dispersión, pues un saber que viaja, se moviliza, se enreda con distintos campos del conocimiento y va generando un nuevo conocimiento, ¿no? Es como que yo tengo esta taza, ¿no es verdad? Y voy metiendo elementos del feminismo, elementos de la interseccionalidad, de lo decolonial, de la filosofía de la diferencia, y muchos otros campos, y lo bato, ¿no? Y genera un nuevo conocimiento. Esa idea justamente es de los campos abiertos y es de alguna manera nos habla también de un saber que está en permanente movimiento, que salta, se moviliza de un lado a otro y avanza. Pero ninguno de estos conocimientos en la diáspora o en el nomadismo se construye si no hay traducción, formas en las que unas unidades de análisis al mezclarse producen nuevos puntos de análisis o nuevos marcos de conocimiento. Esto nos lleva entonces a reconocer que el saber de la inclusión viene, se moviliza a través de múltiples enredos genealógicos, como yo ya decía, y que esto traza distintas trayectorias rizomáticas, ¿no? De distintas raíces. Eso además nos lleva a entender que hay un saber que está en permanente movimiento, sin un rumbo fijo, y que esto es lo que genera que su epistemología en grandes términos sea neomaterialista, pero también nos habla de que al encontrarse estos saberes, estas dimensiones, ¿no? Nos va a llevar a una zona de contacto y también de un pensamiento del encuentro y de la relación, donde los saberes se van juntando, encontrando, rearticulándose. Y toda esta unidad de saberes, de metodologías, de teorías, de sujetos, de territorio, va a formar una gran constelación de distintos recursos que van a ensamblar un nuevo objeto, nuevas categorías de análisis. Pero nada de esto va a tener en conjunto, va a reconocer múltiples orígenes, por eso las múltiples raíces, pero va a formar algo que no le va a pertenecer a ninguna de esas raíces. ¿Sí? Eso es lo más interesante en términos heurísticos que esto tiene. Y finalmente que su base epistemológica es postdisciplinar, es decir, para llegar a una formación postdisciplinar, que es aquella que trabaja más allá y por fuera de las discusiones disciplinarias tradicionales, de los límites del conocimiento, los campos postdisciplinares son los del nomadismo, no epistemológico, del diasporismo, son los que viajan, se movilizan, y para que un campo sea postdisciplinar, es decir, que construya su conocimiento por fuera y más allá de los marcos del conocimiento habituales, necesitamos justamente reconocer que todos los tipos de convergencia epistemológica, multidisciplinares, pluridisciplinares, antidisciplinares, transdisciplinares, son previas para lo postdisciplinar, ¿no? Por lo tanto, aquí, por eso es lo complejo de la inclusión, porque se albergan muchas discusiones en torno a esto, ¿ya? Y ahí está lo que yo un poco estoy diciendo, que para que algo pueda ser en estos términos postdisciplinar, tiene que haber pasado por todos estos momentos previos. Y esto es lo que complejiza este campo de investigación, porque tiene múltiples convergencias heurísticas, ¿sí? Bueno, Lili querida, una pregunta, ¿cómo estoy en el tiempo? Te quedan unos pocos minutos, Aldo. Ya, yo para cerrarlo aquí, ya. Entonces, gracias, Lili. Entonces, y un tercer problema tiene que ver con lo metodológico, y que para mí esto es uno de los puntos más dilemáticos, que la inclusión no tiene metodologías de investigación propia, y lo metodológico tampoco nos habla acerca de solamente los métodos de investigar, sino que es cómo pensamos acerca de un tema y cómo formamos a los profesionales dentro de este campo de trabajo. Y creo que esta es una de las deudas pendientes dentro de la formación docente y también de nosotros los investigadores, ¿no? Por eso digo ahí, no creo que exista un conjunto exhaustivo de metodologías propias y herramientas de investigación para comprender la complejidad estructural y orgánica de la exclusión. Y esto es lo que hace y devela las limitantes y las cegueras de nuestro diseño epistémico y metodológico con los que investigamos ciertos fenómenos, ¿no? Y finalmente tiene un problema morfológico y visual. Morfológico está referido a las categorías, ¿no? Todos los conceptos que hoy día se ocupan
eminentemente provienen del régimen individualista esencialista, y los conceptos propios de la inclusión surgen de la raíz de la multiplicidad. Todos los conceptos como otredad, alteridad, diversidad, diferencia, singularidad, nacen del centro crítico de la multiplicidad. Y eso es lo que permite pensar una ontología relacional, en permanente movimiento, etc. Bueno, todas estas cosas son mucho más profundas que tratarlas en media hora, pero yo espero haber ilustrado, haber dejado algunas grandes ideas en cada uno de ustedes. Y finalmente, para cerrar con esta cita, decir que la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión, cómo funciona. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación coherentes con los contextos y las poblaciones cambiantes de nuestro tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas y todos por escucharme. Esta era mi presentación. Son cuestiones mucho más complejas que podríamos discutir una lámina eternamente, no eternamente, pero sí en varias horas, pero hay presentaciones mucho más atractivas e interesantes de mis compañeros que continúan. Y nada, les deseo una feliz jornada y que este espacio pueda instalar discusiones críticas, imaginativas, para que sigamos pensando la inclusión desde un punto de vista que responda situacionalmente a todos los estudiantes que están en el sistema educativo, porque la inclusión, si la seguimos pensando desde el lugar de lo especial, su poder transformador siempre va a estar restringido. Muchísimas gracias a todos y todas.